Hola, es un gusto compartir con ustedes una vez más reflexiones bíblicas. Hoy estaremos reflexionando acerca de una puerta abierta. Y quisiera que compartamos la lectura bíblica en Apocalipsis capítulo 3 y versículo 8. Dice así: Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Es un versículo muy conocido que se encuentra en el libro de Apocalipsis, este libro que va a escribir el apóstol Juan. Y Juan tiene una visión, se le presenta a Jesús y Jesús le va a redactar acerca de estas palabras. Jesús mismo va a decir a la iglesia de Filadelfia: yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Cuando Jesús le habla a esta iglesia, es una iglesia distinta a otras. Va a hablar a 7 iglesias, pero Filadelfia es a la que le va a decir que conoce sus obras de una manera muy diferente a las obras de las otras 6 iglesias. Y cuando le dice yo conozco tus obras, está viniendo un reconocimiento del Señor, porque es una iglesia que tiene buenas obras. Y se va a admirar por la excelencia de esta iglesia y le va a decir que tiene una puerta abierta, la cual nadie podrá cerrar. ¿Qué quiere decir esto de puerta abierta, que nadie pueda cerrar? Está diciéndole que hay una nueva oportunidad. Cuando hablamos de puertas abiertas, hablamos de oportunidades. Y esta iglesia Filadelfia va a tener una puerta abierta, va a tener una oportunidad, y la oportunidad va a ser poder extenderse geográficamente, poder extender el mensaje de salvación, el mensaje cristiano, y tener una repercusión positiva. Oyentes que acepten el nombre de Jesús. Por eso le dice que esta puerta nadie la va a poder cerrar, porque el control lo va a tener Dios. Pero luego le va a decir que tiene pocas fuerzas esta iglesia. Pero a pesar de tener poca fuerza, ha guardado la palabra y no ha negado el nombre de Jesús. Dios no se vale de nuestras fuerzas humanas. Dios se vale de su palabra y de su poder. Pero sí aprueba o desaprueba nuestras obras. Y esta iglesia es aprobada por Dios, y la aprobación consiste en haber guardado la palabra de Dios y no haber negado el nombre de Jesús. Qué importante es poder guardar la palabra de Dios en nuestros corazones. Qué importante es poder aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas y a nuestras acciones, porque es de la única manera que tomamos fuerza para no negar nuestra fe, para no negar el nombre de Jesús ante situaciones difíciles, ante momentos en los que no sabemos qué hacer. Pero sí sabremos qué hacer cuando tenemos la palabra de Dios incorporada a nuestras vidas. Entonces dijimos que venía la alabanza del Señor o el reconocimiento del Señor a esta iglesia por estas 2 características: haber guardado la palabra y no haber negado la fe. Pero ahora se va a destacar algo en el centro de este versículo, y es: tienes poca fuerza. Y cuando habla de poca fuerza, no habla solamente de una condición humana, sino también a veces es una condición externa, y esa condición externa era la pobreza. Era una iglesia un poco pobre, ¿sí? Pero Dios tampoco se vale de eso. Se vale de su palabra y se vale de su poder. Vamos a mirar en el libro de Hechos,
capítulo 14 y versículo 27. Y dice así: y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto puerta de la fe a los gentiles. Y aquí la iglesia se va extendiendo, va llegando a otros lugares geográficos, y los cristianos que habían predicado la palabra de Dios se reúnen para decir cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto puerta de la fe a los gentiles. Quiere decir que esta puerta que se abría para la iglesia era una puerta de oportunidad para que muchas personas que no eran judías conocieran el mensaje cristiano. Y vamos a ver en el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 17 y 18, el acontecimiento de esa puerta abierta a los gentiles, a los no judíos. Y dice así: si Dios pues les concedió también el mismo don, que sería la fe, que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiera estorbar la obra de Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y estas son palabras de Pedro. Pedro es alguien que va a producir un cambio en lo referente a la forma de la predicación. Los que fueron antes de Pedro predicaban mayormente a judíos. Cuando ellos predicaban, se basaban primeramente en el Antiguo Testamento y luego llegaban a presentar a Cristo. Sin embargo, Dios le va a hablar a Pedro en una visión y le va a decir que tiene que relacionarse con personas que no son judías y que son gentiles. Va a haber un cambio en la predicación. Él no tiene que tener esa introducción en su mensaje de recordar el Antiguo Testamento, sino que directamente les va a hablar a estos gentiles de Jesús. ¿De quién es Jesús? Y algo muy precioso va a suceder. Lo que va a suceder es que estas personas van a recibir el don de Dios, van a recibir la fe, van a recibir a Jesús. Se van a transformar en cristianos. Pero esto era un poco problemático en ese momento porque era la primera vez que ocurría que un cristiano predicase a un gentil. Entonces, Pedro va a tener que dar cuenta de sus acciones al concilio cristiano. Y él va a decir en Hechos, capítulo 11, versos 17 y 18: si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiera estorbar la obra de Dios? Les está diciendo a estas personas que eran parte del concilio que él no podía estorbar la obra de Dios, porque la obra de Dios es la obra de Dios y la obra de los hombres es la obra de los hombres. Las obras de los hombres son sin fuerza, las obras de los hombres a veces fallan, a veces no, cuando guardamos la palabra de Dios en nuestros corazones. Pero Pedro va a decir: ¿quién soy yo para estorbar la obra de Dios? ¿Quién somos nosotros, los humanos o las personas, para estorbar la obra de Dios? Y lo que está diciendo es que Dios no hace excepción de personas, que se agrada tanto del judío como del gentil, se agrada de cualquier persona que pueda existir en el mundo y quiere darle el don de la fe. Es una preciosa palabra, una palabra que hoy nos dice que hay una puerta abierta. Quizá hoy esté la puerta abierta para que tu iglesia pueda avanzar. Hoy está la puerta abierta
para que puedas entender que no es por tu fuerza, ni por tu prosperidad o por tu escasez que te va a ir bien, sino porque la palabra de Dios es la que nos ubica en el lugar y en el tiempo para actuar. Pero también podemos tomar esta puerta abierta como una oportunidad personal para presentar nuestras vidas delante de Dios y decirle al Señor cuánto necesitamos de Él y qué ayuda necesitamos de Él. Así que sería un buen momento para que podamos orar y presentar peticiones y agradecer a Dios por esta puerta abierta que se llama Jesús. Gracias, bendito Dios, te doy en este día por tu palabra, por esta palabra que no hace excepción de persona, que nos incluye a cada uno de nosotros para que podamos reconocer que nada es por nuestra fuerza ni por nuestra voluntad, sino por tu propósito y tu llamado. Gracias te doy, Señor, por esta fe que fue derramada en nuestros corazones, por esta palabra que cada día nos da fuerza para poder conocer tu voluntad. Gracias te doy, Señor, por cada oyente, por cada persona a la que hoy se le abre esa puerta que se llama Jesús, para que pueda presentar su petición, para que pueda presentar su inquietud, su necesidad. Te ruego que estés obrando en lo individual y en lo general, en tu iglesia. Gracias te doy por todo y creo en tu bendición, creo en tu respuesta y te doy gracias. Amén. Y ya quedo despedida, que Dios les siga bendiciendo y me despido en el nombre de la Iglesia Red de Salvación. Hasta la semana que viene.